El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías Jesús presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Mateo 13. Reina Valera 1960. Análisis. Palabras de vida del Gran Maestro. Escrito de Elena G. de White. Capítulo 2. La siembra de la verdad. El terreno, la preparación del terreno. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas, y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo a Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces, y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. El Señor nos ordena por medio de su profeta: haced barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra, y nos pide que cooperemos con Él. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita un trabajo personal en favor de las almas de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente, y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizá su corazón parezca tan duro como el camino transitado, y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador, pero aun cuando la lógica pueda no conmover, y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo, revelado en el ministerio personal, puede ablandar un corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. De modo que los sembradores tienen algo que hacer para que la semilla no sea ahogada por las espinas o perezca debido a la poca profundidad del terreno. En el mismo comienzo de la vida cristiana deben enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida, y el carácter de Cristo su carácter. Enséñese a todos que han de llevar cargas y deben sacrificar sus inclinaciones naturales. Aprendan la bendición de trabajar para Cristo, imitándolo en la abnegación, y soportando penurias como buenos soldados. Aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en él sus congojas. Prueben el gozo de ganar almas para Él. En su amor e interés por los perdidos, perderán de vista el yo, los placeres del mundo perderán su poder de atracción y sus cargas no los descorazonarán. La reja del arado de la verdad hará su obra. Romperá el terreno inculto, y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará de raíz. La parábola del sembrador, presentada por Cristo, nos enseña que los resultados dependen del terreno en el que cae la semilla. Aunque el sembrador y la semilla son constantes, la respuesta está en nosotros mismos. Aunque no podemos cambiarnos a nosotros mismos, tenemos la facultad de elegir y determinar nuestro destino. Los diferentes tipos de terreno, la vera del camino,
el terreno pedregoso y el de espinas, no son inamovibles. El Espíritu de Dios trabaja para despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Para preparar el terreno, debemos cultivar el jardín de nuestro corazón. El arrepentimiento profundo del pecado es esencial, y debemos arrancar las espinas venenosas. Las malas tendencias del corazón humano solo pueden vencerse mediante esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús. Dios nos insta a preparar el terreno, como arar un campo antes de sembrar. Los sembradores deben presentar la palabra con empatía y trabajar personalmente en favor de las almas perdidas. En el inicio de la vida cristiana, enseñemos los principios fundamentales. No solo ser salvados por el sacrificio de Cristo, sino también hacer que su vida sea nuestra vida y su carácter nuestro carácter. Aprendamos a confiar en el amor de Cristo, a cargar nuestras congojas en Él y a ganar almas para su reino. Al hacerlo, la reja del arado de la verdad romperá el terreno inculto y arrancará las espinas de raíz. En buena tierra. No siempre ha de chasquearse el sembrador. El Salvador dice de la semilla que cayó en buen terreno: este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. El corazón bueno y recto, mencionado en la parábola, no es un corazón sin pecado, pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa su pecado, y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este es el que oye, y entiende la palabra. Los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír, y en esa forma, la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con ojos y oídos creyentes. El oyente que se asemeja al buen terreno, recibe la palabra, no como palabra de hombres, sino según lo es verdaderamente, la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales eran Cornelio y sus amigos, que dijeron al apóstol Pedro: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Los oyentes que son comparables a un buen terreno, habiendo oído la palabra, la guardan. Satanás con todos sus agentes del mal no puede arrebatársela. No es suficiente solo oír o leer la palabra, el que desea sacar provecho de las Escrituras, debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Por medio de ferviente atención y del pensar impregnado de oración debe aprender el significado de las palabras de verdad, y debe beber profundamente del espíritu de los oráculos santos. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor, nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos, será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y llevan fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios, recibida en el alma, se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejantes a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Y la Escritura dice: el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida,
pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista los mandamientos del hombre finito y falible, se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna, y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Y da fruto, en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas, pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor, a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu, para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito, nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella, y rendirnos plenamente a su dominio, así se cumplirá en nosotros su propósito. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. En nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo, uno a 30, otro a 60, y otro a 100. La parábola del sembrador nos revela que el resultado de la semilla depende del terreno en el que cae. En el caso del buen terreno, aquellos que oyen y entienden la palabra, la retienen en sus corazones y llevan fruto. Permíteme profundizar en algunos aspectos clave. Corazón bueno y recto. El corazón bueno y recto no es un corazón sin pecado, sino uno que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Este corazón confiesa su pecado, siente la necesidad de la misericordia de Dios y tiene un deseo sincero de obedecer la verdad. Oír y entender. Los verdaderos estudiantes reciben la palabra como la voz de Dios. La fe ferviente y confiada es esencial para comprender la verdad y abrir la mente y el corazón a la instrucción divina. Meditar en la verdad. No basta con oír o leer la palabra, debemos meditar en ella. Llenar la mente con pensamientos puros y estudiar la obra de la redención nos transforma y nos acerca a Dios. Llevar fruto. El buen terreno da fruto en obediencia. Nuestra vida y carácter deben reflejar a Cristo, quien buscó la voluntad del Padre y anduvo como Él. En resumen, el buen terreno representa corazones dispuestos a recibir y retener la palabra, llevando fruto en una vida transformada. Si tienes más preguntas o deseas explorar otros aspectos, no dudes en preguntar.